Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Mijael Garrido Leca, son las 11:02. Disculparán ustedes que mi voz anda un poco golpeada. Lo que pasa es que después de esta semana intensa, el único acumulado que yo tenía para el programa de hoy lo tuve que gritar con el último gol de Perú, pero pues este ha sido un pistón a través del cual hemos liberado toda la tensión que nos tenía agobiados. Y vamos a volver a lo que nos compete, que es la política y el acontecer nacional, y para eso vamos a cerrar la semana conversando sobre lo que ha dicho hoy día el presidente Vizcarra, hay que acostumbrarnos a decirlo ya, y el mensaje que ha dado y cómo las bancadas han reaccionado a este mensaje que ha sido corto, que ha sido conciliador, que ha sido escueto, prudente y, según se ha dicho, bastante moderado. Entonces vamos a conversar con Johnny Lescano, con Gloria Montenegro, con Richard Darcy, con Milagros Salazar. Ellos representan a las bancadas que ustedes ya conocen. Y entonces vamos a tratar de cerrar esta semana que parece que va a empezar a cauterizar una herida que se había abierto de manera profunda desde pues, que asumiera el señor Kuczynski el mandato en julio del 2016. Congresista, buenas noches, gracias por venir como siempre. Gracias, Mijael. ¿Qué tal, Gracias, Mijael. Gracias a ustedes. ¿Qué tal les pareció el discurso? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué tal sus bancadas, congresista Salazar? Sí, el mensaje me ha parecido preciso y yo creo que todos los peruanos queríamos escuchar este mensaje, puntualizando una agenda social, fortalecer la educación, salud, el cambio de gabinete que todos pedíamos, la conexión con el pueblo, ¿no? Un discurso sencillo, claro, para todos los peruanos, ¿no? Me parece importante, y el termómetro para este discurso de recepción de todos los parlamentarios fueron los aplausos, que todas las bancadas aplaudían en cada intervención que realizaba el presidente. De hecho, el presidente habló de 5 puntos que vamos a irlos analizando, y tenemos el primero en pantalla ahora, y dijo lo siguiente: los graves acontecimientos que se han conocido en los últimos tiempos ameritan que se esclarezcan responsabilidades y que cualquier tipo de irregularidad cometida sea penada como corresponde. Lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país. Es un mensaje que es corto, pero que también es importante, ¿no? Porque cala profundo. Está hablando no solo de la corrupción, sino de esta polarización en la que hemos estado imbuidos los peruanos. Congresista Montenegro, ¿qué opinión le merece esto que dijo el presidente? Yo creo que es algo fundamental. En primer lugar, dejar bien claro que se va a luchar contra la corrupción y que todo lo vivido no se va a echar a la basura, sino que se va a investigar. Pero por otro lado, eso no nos puede desunir. El poder judicial y el sistema de justicia tiene su rol y tiene que cumplirlo a cabalidad. Y nosotros respetar ese rol. Con respecto a esta polarización tan grande... Yo espero, por eso, hoy día se marca un nuevo inicio para que el Congreso comprenda que nuestro rol en estos 3 años debe ser no solamente de facilitar las políticas públicas que ayuden a estos puntos que se han mencionado. Él ha hablado algo que no lo comentan mucho, ha hablado de la competitividad del país. Y para lograr eso necesitamos mejor educación, más inversión en ciencia, tecnología, investigación, necesitamos el trabajo conjunto de todos los sectores, ¿no? en el desarrollo de la parte económica. Pero esa polarización justamente se va a diluir en la medida en que pongamos sobre la mesa las prioridades del país, más allá de colores partidarios o de bancadas o de esta separación que hemos tenido estos 2 años anteriores. Creo que es vital entender y comprender que no trabajemos en las divergencias, sino qué cosas en común tenemos para sacar adelante al país. Bien, congresista Arce, ¿cómo tomó Nuevo Perú este discurso y este momento de cambio para el país? Importante por el mensaje. Para nosotros es muy resaltante que haya mencionado el tema de la lucha contra la corrupción. Es un momento crítico, el tema del lavallato ha calado hondo en la política y ha llegado a extremos de exponer a los principales líderes políticos tradicionales, pero sobre todo la necesidad de unirnos en esta lucha contra la corrupción. Y hay un trabajo conjunto que se tiene que desarrollar. Por supuesto. Vamos a ver justamente el mensaje que tiene que ver con la lucha que va a encabezar el presidente en contra de la corrupción para seguir aquí conversando, y lo vamos a tener ahora en pantalla. Esto es sobre transparencia y lucha contra la corrupción. El presidente dijo: vengan de donde vengan y cueste lo que cueste. No va a temblarnos la mano para llevar adelante las medidas necesarias para sacar al Perú de la situación actual. ¿No? Y esto un poco abona lo que ya nos decía el congresista Arce. Ha sido un mensaje frontal en contra de la corrupción y además lo asume en primera persona. Me imagino que ha habido consenso pues, en que este mensaje se hacía necesario, congresista Lescano, ¿no? Bueno, sí. Creo porque ha llegado muy tarde ayer, el presidente ha hecho un discurso bastante general, ¿no? No ha tomado medidas urgentes que pudo haber tomado, pero entendemos por la falta. No sé, pues, como decir, vamos a renovar todo el gabinete, me parece bien.
¿no? En seguridad ciudadana ha debido disponer algo, pero, por ejemplo, en otras materias usted también. Usted que ha estado tan metido en el tema de la corrupción, persiguiéndola, por supuesto. Cuando dice el presidente, venga de donde venga, se puede inferir que lo que está diciendo de repente entre líneas es, incluso si está dentro de mi partido, se va a combatir a la corrupción, ¿no? Es claro, un mensaje corajudo. Claro, corajudo. Y dice, los últimos acontecimientos, dice, ¿no? Yo no sé si se refieren solamente a lo que pasó con la salida del señor Kuczynski, que las grabaciones en el Congreso entre parlamentarios, o las que ya venimos persiguiendo desde hace tiempo atrás, que es el caso Lavallato. Ahí debe haber un compromiso total, contundente también, porque hay que limpiar la corrupción de manera definitiva o en gran medida. Ahora, claro, el presidente también ha debido señalar la posibilidad de un gobierno de transición, porque hay una grave crisis dentro del mismo gobierno y hay una grave crisis dentro del mismo Congreso. ¿Y usted considera que el presidente tendría que llamar a elecciones generales? Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, creo que sí. Y si se profundiza más, con mayor razón, porque esto ha pasado con hechos similares en la década de Fujimori, Montesinos, y bueno, terminando el gobierno de Fujimori en el año 2000. Hubo una crisis similar. Entonces, también yo creo que él está obligado, aparte de los anuncios que ha hecho, de evaluar estos primeros tiempos si hay necesidad de un gobierno de transición. Es obligatorio hacer eso, porque estás viendo, ¿no es cierto?, que la situación es crítica. Pero ahora, hay que cambiar las reglas de juego, porque es importante una reforma estructural en nuestro sistema electoral. Así es. Caso contrario, vamos a cambiar corruptos por corruptos, sinvergüenzas por sinvergüenzas. Disculpa que sea tan explícito, pero lo que hemos visto estos días nos ha indignado, nos causa la misma sensación que tiene la población en las calles. En ese marco, el presidente debería liderar una reforma estructural que el Congreso ha obviado. Los parches que se ha hecho en esta reforma electoral no van a ayudar. A mí me molesta sobre todo el tema del manejo de dinero durante la campaña política. Con esta legislación, en el periodo de campaña electoral, donde se tiene un mayor flujo de dinero, donde se invierte en la campaña, donde se gasta, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, no va a tener la capacidad de estar supervisando la fuerza de imperio hasta para poder que supervisar, ¿no? se dé los ganadores de la elección. Entonces eso genera un problema. Se presentó todo un trabajo realizado en la Comisión de Constitución, una reforma integral de la legislación electoral que prácticamente se desechó y se ha hecho 3 contrarreformas, diría yo. Y aisladas, ¿no? Aisladas, que seguir financiando a los partidos políticos por parte de las empresas, seguir entregando regalos para las campañas, seguir postergando la unidad de inteligencia financiera que solamente puede intervenir después del proceso electoral, ¿no? Cuando posiblemente delincuentes se hagan de autoridades. Entonces, esa es una contrarreforma que la hemos tenido en el Congreso, que la hemos podido hacer bien, pero que no se hizo. Ahora, que no se ha hecho, ¿no? Si tratamos de ver juntos el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío, congresista, ¿usted cree que es necesario que el presidente considere, como bien decía el congresista Alejandro, la posibilidad de un gobierno de transición? ¿O de repente el señor Vizcarra puede encontrar la fuerza de sacar adelante un gobierno que termine el mandato? No comparto con la posición de Johnny Lescano, porque en el mensaje del presidente le ha dicho: yo voy a cumplir lo que la Constitución manda. Y lo que la Constitución manda y prevé para estas situaciones de crisis es una transición de un gobierno, ¿no?, del presidente Pedro Pablo Kuczynski a el primer vicepresidente. Entonces no es conveniente, ya estamos a 3 años de terminar el gobierno que se inició. Llamar a elecciones, de aquí a 1 año, 2 años quedan, ¿cómo va a suceder esa situación, ¿no? Yo creo que nosotros debemos tener la responsabilidad, generar una mirada para la ciudadanía de tranquilidad, así como hemos pasado este proceso con las diferentes divergencias que tenemos todas las fuerzas políticas, pero hemos tenido la madurez y la responsabilidad de que este proceso sea tranquilo, sin aspavientos, sin generar controversias. Igual, nosotros hoy día hemos escuchado un mensaje esperanzador del presidente Martín Vizcarra, y él se ha comprometido en estas líneas puntuales y necesarias que requiere el país. Yo creo que lo que debemos hacer es abonar a decir que queremos un gobierno de transición, cuando él ya dio su mensaje, todas las fuerzas políticas lo han aceptado,
y yo creo que debemos acompañarlo en el objetivo de país más que en objetivos particulares o personales. Ahora, hay que esperar que se sitúe, que se ubique, porque va a necesitar definir cuál va a ser su posición. No tiene todavía ni siquiera el gabinete definido. Para entrar a este Entonces, tema, es muy importante ahí esperar, darle el espacio para que haga ese análisis. De la estabilidad institucional, que es una de las anomalías que se ha permitido notar en este proceso, porque como decía el congresista Salazar, este ha sido un proceso que tiene ecos del 2000, tiene ecos al gobierno de Belaúnde, el primero, tiene ecos al gobierno de Bustamante por la polarización. Así es. Pero es un proceso que se ha llevado a cabo dentro de un marco de respeto a la Constitución, cosa que sí no tiene precedentes en el Perú. Y entonces el presidente de la República ha tenido ciertos sobresaltos. No, sin duda, sin ninguna duda. De la Fiscalía, el Tribunal Constitucional. Sin ninguna duda, han sido tiempos turbulentos. Claro que sí. Pero se ha respetado por lo menos bueno, eso sí, el marco general, el marco grande. Correcto. Sí. Ahora, el presidente dijo sobre este tema, un tercer punto en su mensaje que fue fundamental, lo siguiente con respecto a la estabilidad institucional. Lo vamos a poner en pantalla y les cuento qué fue lo que dijo. Dijo el presidente que considero que este aspecto es muy importante, hablando de la estabilidad institucional, para enfrentar los grandes desafíos y necesidades del país. La división de poderes es la base de cualquier democracia y es fundamental que ningún poder avasalle los derechos del otro. Los invoco a que ese sea el respeto, la tolerancia y el amor hacia la patria los que marquen esta dinámica en la nueva etapa, ¿no? A ver, yo creo que ahí repite lo que ha hecho Kuczynski en su carta, ¿no? O sea, por favor, no me obstruyan el gobierno. Algo así, ¿no? Es un mensaje a Fuerza Popular. Yo creo decir, por favor, no me van a obstruir la situación, no me van a poner zancadillas y respetémonos mutuamente. Claro. Yo entiendo eso, porque de otra manera, y decir, los poderes de Estado son independientes, la situación institucional hay que respetar, que trabaje adecuadamente el Ministerio Público, la Fiscalía. Pero de alguna manera, como dice Alejandro, ¿no es eso lo que la ciudadanía buscaba cuando decía que pase pues ya esta polarización, que se busque en consenso, que se haga política con P mayúscula? Así es, pero hay también un desazón. Ya, la población, por todo lo que ha pasado, no cree en la clase política que esté en el gobierno y que esté en el Congreso. Porque si tú has escuchado las pocas entrevistas que han hecho después del mensaje ese, el Congreso, y por eso nosotros como que están pasando nosotros hemos planteado la posibilidad, que creo que es obligación de todos nosotros, es decir, si esto se empeora, bueno, adelantemos las elecciones. Cambiando las reglas de juego. Pero eso no vas a, esas reglas de juego, ellos nunca lo van a cambiar. Es el gran reto que se tiene. Caso contrario, no va a haber lecciones aprendidas. Aquí para poder encauzar el debate, ¿cómo hacemos para cambiar las reglas de juego antes de que haya cambiar y no se han hecho, se han ido? Es justamente el reto del Poder Ejecutivo. Es el reto del Poder Legislativo y es el reto del Poder Judicial, hacer bien lo que tienen que hacer. Y en el Congreso nos corresponde dar la base para que esas reformas se den. La reforma del sistema electoral, la reforma del sistema de justicia, la reforma del Estado. Eso no se hace de manera inmediata, pero el respeto a cada una de las instituciones va marcando no solamente que se trabaje bien, sino que se trabaje de manera controlada, que no lo hemos tenido y que es fundamental, y él lo ha remarcado, esa parte del mensaje es fundamental. El respeto a la autonomía de las instituciones para no ver gente involucrada en el Tribunal Constitucional, para no ver que se tengan que meter en el Consejo Nacional de la Magistratura, para que se respete el Ministerio Público, para que se respete no solamente las elecciones, que se respete el trabajo de la OMPE, el trabajo de transparencia, o sea, la institucionalidad tiene que ver con eso, el respeto mutuo entre las instituciones y el control. Y el balance, ¿no? De unas a otras. Ahora, el equilibrio que tiene que haber entre estos poderes. Congresista Salazar, cuando se habla de reforma electoral, que efectivamente es un proceso que se hace urgente, mucho se le endilga al fujimorismo la responsabilidad de no haber permitido que esta reforma avance. ¿Esto lo considera usted así? No, Mijael, ¿por qué les digo? El Lescano que está acá presente ha estado en más de 3 de gobierno, si es que no me equivoco. Entonces, ellos también tienen una responsabilidad. Todos los gobiernos anteriores han estado hablando de esta reforma electoral. Todos han hablado, han criticado, pero ninguno de los gobiernos... No, déjame terminar, Lescano. Ninguno de ellos ha presentado un proyecto en relación a una reforma electoral. Nosotros en este gobierno hemos presentado una reforma, mal que bien, con las críticas que es válida de todos los colegas, pero hemos asumido esa responsabilidad y
En el sentido cuando trabajó la Comisión de Constitución una reforma electoral en paquete, lo que pretendía en su momento la congresista que lideraba esta comisión era que se le apruebe todo el paquete. Y habían más de 250 artículos. Sí, era multipartidario sí, que se pero aprobó. quería que lo aprobemos en bloque en una sola sesión. Y no era posible. ¿Pero no se había debatido en comisión? No era así. Se presentó la reforma integral y se dijo, debatamos todo este conjunto de normas, capítulo por capítulo, y era una reforma muy interesante. Bueno, dijo, no. Nosotros lo vamos a hacer aquí por partes. Si miramos los videos, todito, ¿no? Patricia Donaire lo que estaba pretendiendo era que priorizara el paquete de la reforma electoral y que todo se apruebe en un solo bloque. Hay un detalle muy importante por que eso recordar. se fue progresivamente. La congresista, lo podemos revisar. si Ahora, me permites, hay un de detalle muy importante que recordar. La congresista Patricia Donaire fue delegada mediante un grupo de trabajo. Dentro de las comisiones se delega grupos de trabajo. Mesas de trabajo. Si le han dado las prerrogativas a través de la Comisión de Constitución para que Patricia Donaire lidere ese grupo de reforma constitucional, ¿cómo es posible que a la hora de presentar en la mesa de trabajo de la comisión simplemente desconozcan ese trabajo de varios meses? Hubiera sido interesante revisar los detalles. Se necesitan reformas estructurales desde la misma constitución de los partidos políticos. Tú revisas el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, tienes más de 21 organizaciones políticas que no tienen vida orgánica. Son simples membresías que después se negocia al mejor postor. Eso afecta directamente en la representación de la población. Ahora, en esta nueva configuración del Congreso, que estamos viendo ya ensamblarse y que además va a tener otro cambio si es que se logra pues desaforar a los señores que han participado de manera infame en estos a todos, a todos. Correcto. A todos. A los que han inducido y los que han caído en la inducción, llamemos. Hay que investigar, hay que seguir el debido proceso. ¿Tiene que ser investigado también, congresista? La Fiscalía tendrá que hacer... Estamos hablando, mira, Mijael, y a todos los colegas, estamos hablando de independencia de poderes, ¿no es así? Entonces respetemos la independencia de poderes. Ahí la Comisión de Ética, ahí la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el plano judicial de la Fiscalía tendrá que seguir su proceso, tendrá que analizar la Comisión de Ética, la Comisión Anticonstitucional. Exacto, la Constitución, también hay una denuncia para que pase a acusaciones constitucionales. Cada uno debe ser independiente, no debe haber sangre en el ojo. Se investigue, se documente y al final se tome la decisión. Es importante ilustrar a la teleaudiencia respecto al rol que tenemos en el Congreso. Es que es importante cerrar esto. Sí, a ver, díganlo. El tema jurisdiccional respecto a los delitos penales lo tendrá que tipificar el Ministerio Público del Poder Judicial. Nosotros tenemos la responsabilidad política. Existe una especie de control interno dentro del Congreso. Está la Comisión de Ética y por otro lado está la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde se procederá al desaforo si es que se demuestra en un debido proceso la responsabilidad que tengan todos los involucrados, por favor. Eso que quede claro. Porque ahora se pretende desaforar a tres congresistas, 5 congresistas, hay que investigar, porque siguen saliendo audios. Esa relación que tenía el señor Yufra tan amical con el señor Mamani, eso no es una relación de un día que recién estás conociendo a la persona. Se ha fraguado en el tiempo. Definitivamente. Entonces hay mucho por investigar, hay mucho por esclarecer, y ahí tenemos que tener la responsabilidad no podemos partidos políticos que tiene para tanta tener la familiaridad, independencia. porque ahí estamos incurriendo en... No, eso siendo una suspicacia que es importante que las instituciones y las ponerlo comisiones analicen y no nos metamos nosotros en ese sentido de la independencia de los poderes y de la independencia de las comisiones, porque ya estamos adelantando opinión. Pero congresista, es una especie de juicio político, es como el tema de Kuczynski, es un juicio político, es como un juicio político. Tiene que haber una indagación, tiene que haber una confrontación, y para eso se nombrará... En ética, donde la máxima sanción son 20 días. De continuar con esta conversación que es interesante, yo quería preguntarle a la congresista Salazar, que ha venido mucho aquí, además consideramos su trayectoria, lo que ha hecho el señor Mamani, olvidémonos de los delitos y olvidémonos de la posición de Fuerza Popular. ¿A usted le parece correcto? ¿A usted? Mire, cuando yo estaba, y todos, ¿no? Yo no creo que ninguno de ellos haya escuchado el 21 de diciembre que no había una situación de compra de votos, que se estaba hablando, se estaba rumorando, o un apoyo para su región. Correcto. O sea, aquí ninguno de nosotros puede decir que no se escuchó el 21. En esta segunda oportunidad también se escuchaba con más fuerza. Y se decía que estaban llamando reiteradamente a diferentes congresistas, inclusive yo he conversado con algunos colegas de PPK que también me decían y estaban indignados. Pero congresista, entonces, hay que separar lo que se ha descubierto del acto de grabar, ¿no? Frente a ese hecho,
cuando Daniel Salaverry, cuando Jenny Vilcatoma, cuando la que le habla, le decía que se estaba rumorando y que al menos la Fiscalía o las instancias correspondientes deberían al menos investigar preliminarmente estos rumores, nos dieron con palo. A mí me dijeron, ¿cómo es posible, señora congresista, que usted sea tan irresponsable? ¿Cómo va a decir? No tiene pruebas, no tiene nada. Cuando sale esta prueba, que ya yo no soy abogada, pero ya está considerado en el aspecto legal que es válido cuando uno va a hacer una denuncia, y si no hubiera aparecido este audio, que lo podemos descalificar, de una pues, capaz. no hubiera caído PPK, pero mi pregunta no pretende desmerecer el fondo. Exacto. Es que por supuesto se ha permitido exhibir una corrupción tremenda, pero yo no me la imagino a usted grabando, congresista. Yo no me la imagino a usted en lugar de Mamani. No, porque esta situación, así, ¿saben con quiénes ir? Con las personas que generalmente han sido los colegas de las regiones, que no tienen el carácter, que no tienen esa fuerza. A mí nadie me va a venir a acercar a promoverme algo indecente, porque saben cómo soy yo. Inmediatamente le hubiera puesto en su sitio, inmediatamente le hubiera denunciado. No deslindemos la responsabilidad diciendo que congresista de las regiones. Yo represento orgullosamente a la región Apurímac, y ante la mínima pretensión de que alguien quiera insinuar este tipo de negociados, tenemos que ser frontales y salir a la palestra y denunciar abiertamente, porque tenemos que cambiar la imagen del Congreso. Exacto. Fíjese la vergüenza, 11% de aprobación. Con esa imagen que hemos dado, todo el Congreso sale perjudicado. Y lo mucho que queremos desarrollar, emprendiendo proyectos innovadores, reivindicando problemas sociales, todo ese esfuerzo del Congreso se cae por actos delincuenciales. Creo que independientemente del 11% o de repente merecemos 0%, el tema pasa por un problema estructural. El alcalde no tiene por qué venir a rogar de cartera en cartera, de ministerio en ministerio, para que le aprueben sus proyectos. Eso me he quejado muchísimas veces en el Pleno y les he dicho, acá llevan el proyecto, lo observan, 10 observaciones, levantan la observación, a la siguiente visita lo vuelven a observar. Es una realidad Y luego, ¿qué quieren? ¿Qué esperan? Que les digan cómo es. Entonces, no solamente es este caso, son muchísimos casos, y lo dije. Por favor, ¿qué ministro ha cambiado procesos y procedimientos para que eso no pase? Correcto. Y nosotros cuando vamos en mesas de trabajo con el alcalde, su gerente, nuestros asesores, para ver cómo proyectos con SNIP desde el 2005, 2007, 2010, aguantados. Proyectos ahora, vitales. Eso tiene que destrabarse, pero congresista Lescano, usted que de alguna manera representa la experiencia en el Congreso, tiene ya varias gestiones, y sabe cómo son los tejes y manejes dentro del Estado. ¿Le parece normal lo que ha hecho el señor Mamani? No estoy poniendo en discusión la brutalidad que se ha descubierto. Estoy hablando del señor Mamani. Yo creo que eso hay que investigarlo bien, porque yo no creo que él haya hecho solo eso. Así es. ¿Quién cree que lo ha ayudado? Incluso en uno de los videos se le ve la cara de Mamani. Quiere decir que había otro con él que estaba grabando. Y dicen que han sido 3 colegas los que han participado. De tal manera que la Comisión de Ética, que tiene que reunirse prontamente. Pero esa comisión de ética no funciona. Sí, no, tiene pero que se ha dicho que por esta cuestión de urgencia va a ser esta primera sesión y después tiene que reestructurar. Eso hemos conversado con el presidente del Congreso. Ahí tenemos que pedir los audios y los videos completos. Hay que hacerle un peritaje. Y hay que hacerle un peritaje. Luego, claro, completo, para ver si han sido manipulados o se han digitado y todo lo demás. Y tenemos que tomar las declaraciones de todos los involucrados. ¿Los de Fuerza Popular? Bueno, no, en la primera sesión se tiene que iniciar el proceso y después se tiene que reestructurar. Ese es el compromiso que hemos tenido, por lo menos de palabra, con el presidente del Congreso. Ahora, eso hay que cumplirlo para hacer un proceso sereno, sin estar corriendo mucho, porque daría la impresión que esto se quiere... Es una cacería de brujas. Exactamente. Creo que la Fiscalía tiene que llevar a cabo responsablemente. Tiene que entrar de oficio al Ejecutivo y al Legislativo, a quienes estuvieron ahí, y en cada ministerio que ha desembolsado, ver cuáles han sido las movidas presupuestales, a qué regiones han ido, si es que eso ya se licitó, quiénes han ganado la licitación y quiénes son los alcaldes. Claro que eso es un proceso más largo, ¿no? Es un porque proceso esto largo, pero hay que Congreso, ¿no? Esto del Congreso, que a ver, internamente la conducta ética del Congreso, creo que va a ser un proceso más corto. Ahora, yo les planteo algo. En los videos que hemos conocido, efectivamente, no los hemos podido ver a completitud y estamos todos a la expectativa de que así sea. Y hay algunos videos, por ejemplo, en el que el señor Borea conversa, en donde lo que hay es un indicio. Porque, valgan verdades, el señor Borea no dice nada allí
que esté fuera de la ley. Que sea ético o no, ya eso lo podemos Es discutir, otra pero cosa. dentro de la ley está. Pero, por ejemplo, el señor Ramírez o el señor Aragón sí se van pues con todo, ¿no? Lo que el congresista Ramírez dice ya está fuera de la ley a priori. Más allá de si es que el audio está completo o no está completo, con lo que hemos escuchado, salvo que haya sido editado y un peritaje lo tendrá que decir, el congresista Bienvenido Ramírez está hablando como si fuese el cacique de Tumbes, ¿no? Entonces se va a proceder. Y el desprecio por los bienes públicos, los cargos públicos, donde se maneja a diestra y como si siniestra. fuese un patio, ¿no? Como si fuera, no sé, tal vez No, en una como si época fuese de subir a la caja y nepotismo, de acá donde se reparte. eres una autoridad que tienes tanto poder que puedes decidir y poner jefes de cada El institución. Estado es Bienvenido Ramírez. Es terrible, es terrible. En realidad, Ahora eso dice tiene que hay un ser video con sancionado. el presidente de la República, con el expresidente. Pero ¿qué tanta convicción tenemos de este rumor, congresista? Porque Obviamente, se viene diciendo, Yufra le pero- dice a Mamani, oye, ¿con quién hemos estado? ¿Con quién hemos estado? Como decir, no te vamos a fallar acá en los ofrecimientos. Y han estado Por con eso el la presidente. investigación Entonces, tiene que ser a yo creo que profundidad. hay obligación de hacer aparecer también ese video. Además, la cronología de De los manera videos que parecía hay mucho indicar, trabajo que hacer en esa congresista materia, ¿no? Salazar, que iba a terminar ahí, ¿no? Que el presidente iba a terminar en uno de los videos. O en uno de los audios. Yo no he visto ningún video, No he no escuchado tengo tampoco. más de lo que todos conocemos, eso es el conocimiento que yo tengo, pero de todas maneras yo no me puedo pronunciar ni adelantar opiniones. Yo lo que he pedido, sí, yo lo que denuncié era que había compra de votos, compra de conciencia. Y lo que yo pedía, que por lo menos la Fiscalía de oficio, preliminarmente, frente a estos indicios, realice una investigación. Ya conquista, pero si hay compra, ¿quién compra? Y no, ¿Quién es el comprador de los votos? ¿Quién compra y quién vende? exacto, tiene que realizar la Fiscalía. Y en el caso de la Comisión de Ética, Lescano y la que le habla somos de la parte eres de la Comisión miembro, de ¿no? Ética. Tú eres miembro de Claro, la- entonces no podríamos pronunciarnos. Ahí se ha forjado y- su amistad intachable. Porque cada vez que vienen, Duradera. en vez de hablar con ustedes, yo ya no lo voy a invitar por separado Ha nunca sacado más. personalidad además, ¿sabes? Como nueva vocera de Fuerza No, o Popular. sea, lo Pero que del es amor al correcto, odio, es correcto. del odio al amor. Yo defiendo lo que es correcto, lo que Está es muy justo, bien. ¿no? Y lo que no Bueno, es levanta que se también lo- estimula, está muy bien. Exacto, Lo que es Sí, ¿no? justo. claro. Lo que sea justo. Ahora, hablando de estímulos, el presidente también habló de la economía, ¿no? Y planteó un tema que nosotros vamos a revisar ahora en pantalla y luego vamos a desarrollar con los congresistas, que es el crecimiento económico justamente. Y el presidente dijo lo siguiente: sabemos que para crecer nuestro país debe ser cada vez más competitivo Claro. y generar empleo de calidad para todos los peruanos sin distingo de edades y género. Acá aborda dos temas importantes, edad y género. Por eso fomentaremos la inversión privada, la iniciativa de los emprendedores y apoyaremos a nuestras pequeñas y medianas empresas. Es un mensaje que podría ser interpretado como genérico, como corto, pero acá pero desliza tiene partes algunos, importantes, claro, ¿no? Tiene tiene unos temas aristas. importantes. Sí, yo creo en primer lugar, para conseguir eso, se tiene que desechar esta práctica del gobierno de Kuczynski que se hizo atrapar por los grupos económicos y se trabajaba para ellos, y el problema de Kunturwasi fue un ejemplo que dejar de el esa staff naturaleza, del Abacus. ¿no es cierto? Por eso. Habla Ahí, usted, ahí señor no sé, Zavala. ahí De tiene la que, Confiep, la tiene que Confiepro. desprenderse de eso, ¿ah? Pero ¿no le Es- parece es- que este es- mensaje del que ya hablábamos, congresista, cuando ha dicho de saque el presidente, que no se queda con ni uno de los ministros, Está muy bien. está un poco está que muy bien. percudiéndose? Así es. Está muy bien, Muy bien. yo creo que eso está Muy muy bien. bien. Y supongo de los asesores que trabajan con esos Ahora vamos a hablar ministros. del nuevo gabinete, pero Ahora, le en hablaba de la segundo parte lugar, económica. pienso que se ha referido a esta ley de formación juvenil, donde Sí. casi se aprueba una situación terrible, donde iban a hacer trabajar a los jóvenes así gratis. Dice, vamos a trabajar por los jóvenes con empleo de calidad. Se creo requiere que- una supongo que está agenda refiriéndose a eso, mínima ¿no? económica de reactivación. interpretas. De la economía. Estamos en una situación Yo crítica. creo que es así, Lo pues, que no porque nos está estamos hablando de dando que cuenta los empleo de políticos, calidad. no nos Claro, hemos dado cuenta los claro, políticos hay que este algo así, ¿no? encrispamiento va a tener efecto directo en la población más vulnerable, en el ciudadano que día a día se gana su sustento. Y esto va a afectar directamente a esas familias. ¿Por qué En le ese parece que lo va a escenario afectar? es muy importante. Este encrispamiento Ah, esta político, incertidumbre esta política, incertidumbre, por supuesto. Pero yo en el creo- nivel de crecimiento no creo que Pero- pasemos el 3% Pero así congresista, objetivamente racional. permítame usted Pero problematizar. creo que Y no tú se ha movido sabes- mucho la eso economía decía estos decir, días. Tú sabes, antes- Mijail, sí, que dígame. necesitamos crecer al 5% para poder insertar los Para 300.000 crecer Pero- jóvenes al que se al mercado insertan laboral. al mercado Correcto, pero laboral les para quiero empezar. plantear, para seguir hablando de economía, congrestarse, Y- un tema, que es que si es que en una clase de economía, con un pizarrón, le dijésemos a profesores, estudiantes de economía, señores, va a haber una crisis, va a renunciar el presidente, ¿qué va a pasar? Entonces, hay un disparo en la moneda y la bolsa se cae. Y eso no ha Pero pasado. cuando ha sucedido esto de la renuncia y la asunción de Vizcarra,
El dólar se ha mantenido estable y la bolsa ha seguido subiendo. Un poquito. Yo soy muy crítico del modelo económico, Sí. pero este modelo económico se sustenta en las inversiones. Un inversionista en un escenario encrispado, en un escenario donde la política está poniéndose por delante, ¿tú crees que van a hacer las inversiones que requerían en los proyectos importantes que tiene el país? Eso se tiene que recuperar. Se tiene que recuperar ese grado de inversión que necesita el país para poder reactivarlo. Y para eso es importante el rol de la inversión del Estado. Se ha mantenido, pero ¿tú crees que han desarrollado? Habían varios proyectos mineros, por ejemplo. Yo soy muy crítico con los proyectos mineros. ¿Tú crees que han hecho la inversión inmediata o están esperando que se estabilice nuestra economía? Del modelo económico. Soy crítico, pero también tengo que ser responsable y serio frente a la realidad. O sea, tengo que ponerme objetivamente, pero a lo que quiero llegar, pero permíteme cerrar la idea, si me permite, Gloria, por favor. Necesitamos una reactivación económica. ¿Y por dónde pasa? La reconstrucción con cambios, la inversión de parte del Estado. Ha pasado un año y allá está la plata. La plata está durmiendo el sueño de los justos. Necesitamos esa plata para que empiece a mover, que empiece a moverse la economía. De la misma manera hay que trabajar en una reforma fiscal. Más de 50.000 millones de soles anuales, según versión del superintendente de la SUNAT, se pierde por evasión y elusión tributaria. Muchos de esos son judicializados, es cierto. Entonces podemos recuperar siquiera un tercio de ese monto para poder activar y desarrollar infraestructura para poder desarrollar nuestra congresista plantear una idea. Detrás de este gran mensaje hay algo fundamental y es entender la estructura empresarial de nuestro país. 98% son micro, medianas y pequeñas empresas. Entonces no podemos hablar de reactivación si es que no hablamos primero de la formalización de las empresas y cómo las ayudamos a formalizarse. Richard ha tocado muy bien el tema de la inversión pública, de reconstrucción con cambios, pero la inversión pública es la menor, es muchísimo menor a la inversión privada. La pregunta clave sería, ¿cómo destrabar proyectos grandes? ¿Cómo motivar a la inversión privada? ¿Cómo generar empleo digno en todas las regiones de manera descentralizada? No solamente en Lima. Y el otro factor que me parece fundamental justamente es cómo ampliar la base tributaria de tal manera que hayan recursos para asumir los compromisos sociales. El costo de la legalidad, ¿no? Así es. Ahora, justamente yo quería amarrar este tema para volver al congresista Arce y a toda la mesa y preguntarles cómo hacemos para que más jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral de manera formal, para que pueda haber más paridad en cuanto al empleo entre hombres y mujeres, sin pues vulnerar los derechos de los trabajadores, pero sin hacer que los costos de transacción de entrada al Estado se había planteado de alguna manera un proyecto del Ejecutivo de incentivo de la situación del pago de la seguridad social por parte del Estado para ayudar a los empresarios que aquí tengan o no una reserva económica o tengan facilidades. No fue el sueldo mínimo, presidente, ¿no? Un incentivo tributario sin tocar los derechos de los trabajadores. Esto casi estaba en consenso en la Comisión de Trabajo, solamente se iba a introducir el tema de la capacitación a cargo de las empresas. Correcto. Y se paró. Pero eso hay que aprobarlo porque casi hay un consenso. Congresista, ¿no? Salazar, ¿qué opina de este taquito que nos ha dejado el presidente con el aumento del sueldo mínimo? Se lo pregunto porque no es que ha aumentado la productividad, no hay inflación y más bien la productividad está cayendo. Y los especialistas señalan pues que para la informalidad esto va a ser un aumento, no va a crecer la informalidad por aumentar el sueldo mínimo. Aquí hay dos planos, ¿no? Si bien es cierto, los trabajadores requieren de un incremento en sueldo mínimo porque verdaderamente no reemplaza la canasta familiar, pero también es la responsabilidad del gobierno, ¿no? Y me parece que el ministro no ha debido firmarlo justo un día antes que asuma un nuevo presidente, ¿no? Para que pueda analizar esta norma y ver los pros y los contras. Pero también es por eso que yo también enlazo el discurso del presidente Vizcarra en el sentido de impulsar a la pequeña y mediana empresa, porque a las empresas grandes, acá tenemos pocas empresas grandes, tenemos más, casi el 75% son empresas pequeñas y medianas, que van a verse de alguna manera afectados por este incremento del sueldo mínimo. Entonces, con este discurso del presidente de darle más soporte, de darle más estabilidad y que perdure en el tiempo, se puede revertir y podemos generar empleo para los jóvenes y también podemos generar los impuestos, recaudar impuestos, incrementar y de alguna manera hacer sostenible también ese incremento. ¿no? Tenemos que partir de una realidad, como antes te mencionaba, de la realidad del tema minero, hay una realidad en el tema laboral. De 4 trabajadores, solo uno es formal. ¿A cuántas personas realmente está beneficiando este incremento del sueldo mínimo vital? 400.000. Pero comparativamente a la masa laboral, entonces no es un beneficio real.
El beneficio real va a ser más bien invertir en la formalización de ese otro sector, que es una tarea titánica, es una tarea bastante compleja en un país donde la informalidad es el mayor sector. ¿Pero no les parece que el problema de la informalidad es que los costos de ser formal sean tan altos? O sea, no solamente son los Estado, costos, ¿no se necesita menos Estado? También son los incentivos que debería desarrollar el Estado. ¿Cuánto de promoción, cuánto de banca de fomento, por ejemplo, existe en nuestro país que puede incentivar la pequeña industria? ¿Cuántos sectores no tenemos informales? Experiencias con eso, ¿no? ¿Ve usted cómo terminó el Banco Agrario? Requerimos, claro, es que la agricultura es distinto, la agricultura necesita una subvención. En los países desarrollados la agricultura está subvencionada, 30-40%, tú siembras una hectárea y tú vas a cobrar un cheque al finalizar tu periodo de siembra. Son situaciones diferentes. No, pero es que la agricultura necesita una subvención por la precariedad y el alto riesgo que existe. Pero permítame cerrar, tenemos que trabajar de préstamos que no se hacían a los micros. No, esa es otra cosa. A los grandes y que no han pagado. Y después se perdonaban las deudas. Entonces es un mal manejo institucional que no ha tenido cuidado. Lo que quería decir es muy importante desarrollar nuestro mercado interno. De una vez por todas activemos la actividad agrícola, pero también el tema industrial, el tema del turismo, puede dinamizar, hay que empezar a desarrollar los corredores turísticos. Yo vengo de la región Apurímac, curiosamente Apurímac está muy cerca del Cusco, a 4 horas. Pero en capacidad de captación de turistas no llegamos ni al 0.01%. Por eso que tenemos que tener un gabinete renovado que responda a esas necesidades. Hay un corredor turístico desde Ayacucho a Apurímac, Cusco, que podría poner en valor Choquequirao, que podría poner en valor Machu Picchu como centro y polo de desarrollo, pero que permita desarrollar las otras zonas aledañas. Evidentemente, entonces para eso es importante la visión que tenga el señor Vizcarra. Lo bueno es que tiene una experiencia previa como gobernador regional. Eso va a ayudar a poder entender las dinámicas, porque desarrollar el turismo no solamente es invertir en la pequeña empresa, es preparar el contexto a través de las autoridades locales para brindar servicios de hoteles, restaurantes, a la misma población, educar. Y el turismo en realidad es un sector que en el Perú no estamos aprovechando con todo el potencial que tenemos y es reconocido a nivel mundial. Ahora, es importante también reconocer que si bien el Perú está lejos de llegar a su punto óptimo en turismo, hemos crecido un montón. Así es. Sí, pero podemos crecer mucho más. Por supuesto, pero digamos, no hay que quitarle mérito con los destinos turísticos, que de verdad que hemos multiplicado por 70. Que no son realidades del problema de inseguridad que de pronto viene un turista y la matan en el pulso. Sí, pues eso es terrible. Eso es terrible. Pero son las excepciones, No, es que es una excepción acá. Hay que ser más. Pero ese mensaje al exterior dice, uy, Dios mío, ¿no? me puede pasar algo ahí. Entonces, esos problemas para complementar hay que resolverlos, ¿no? Para realmente resaltar el turismo, tenemos que hacer conocer lo que tenemos. No habrá una sola región que no tenga temas potencialmente fuertes para el turismo. Y ahí falta fortalecimiento de capacidades, conocimiento de nuestra industria turística y reforzar a los agentes. Cómo estamos en hoteles, cómo estamos en restaurantes, cómo estamos en capacidades de agente que atienden estos servicios. Pero sobre todo, el turismo no se maneja solito. Tiene que haber infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos y todo lo que tenga que ver con la movilización hacia el turismo. Estar ocupado en eso, pues, bueno, ¿no? pero y ahí estaba ocupado en otras cosas. Estaba invitando a alcaldes a unas comilonas a estar ahí para ver cuáles son las nueces. Con unos piqueos que no voy a repetir la palabra porque este todavía es un programa prudente. Parece que Kenji está encantado con los almuerzos de Palacio. Bueno, vamos a llegar al quinto punto fundamental, esta agenda mínima que ha planteado el presidente Vizcarra, que además es un punto que él conoce bien, porque es un punto en el que destacó como gobernador regional, que es educación. Así es. ¿No? Él ha puesto lo siguiente sobre la mesa. Ha dicho educación, pilar central, y pues el mandatario aseguró que la salud, la generación de empleo, la seguridad ciudadana van a ser aspectos importantes de este gobierno. Sobre la educación dijo, y tal como lo hicimos en su momento en Moquegua, citó su buen trabajo, la educación será un pilar central de nuestra gestión. Excelente. El presidente pidió superar los enfrentamientos y propuso un pacto social para combatir la corrupción e impulsar el desarrollo equitativo, democrático e integrador. Y aquí quiero plantear un tema. Es fundamental la educación, estamos todos de acuerdo en eso. Creo que todos estamos de acuerdo en que la educación es totalmente. El problema está en cuando empezamos a discutir qué educación. Así es. Pero el señor Vizcarra logró implementar las políticas de Estado en su momento con una gestión en educación extraordinaria en Moquegua. Es una región pequeña, pero igual tuvo una labor muy destacada. Entonces, ¿ustedes creen que puede, señor Vizcarra, esto va a tener mucho que ver con qué ministro elija y después vamos a hablar del gabinete, pero lograr un consenso para seguir impulsando la educación como tiene que seguir caminando? Sí.
Me parece importante que ponga como prioridad la educación y tiene que ser un consenso de todos los partidos políticos, ¿no? No solamente el discurso, sino que efectivamente lo llevemos a la práctica. Y el modelo que él impulsó en su región lo podíamos tomar como un modelo y replicarlo dependiendo de las características de cada región, porque no es que es un currículo único. Correcto. Para todo el país. Cada región tiene su particularidad, direccionarlo, pero también a la vez tiene que fortalecer, para partir a fortalecer la educación, tenemos que tener un ministro que tenga los pantalones, que verdaderamente analice cuál es la currícula que se debe dar para todo el país y que no tenga presiones de uno y otro lado, porque sabemos muchos... Pero en el caso de que el señor Vizcarra pretenda implementar una reforma educativa, digamos, o una mejora en la reforma que ya está en camino, si es que se genera una animadversión en el Congreso, de repente va a tener que el país enfrentar nuevamente pues, una huelga de maestros, una situación de esta naturaleza. ¿Qué tanto va a encontrar puntos de consenso, fuerza popular en un tema como la educación, con un plan, por ejemplo, de reforma como el que estaba estructurándose ya? Aquí lo que tenemos que tener es una responsabilidad por el país. Anteponer los intereses personales o partidarios a una agenda de país en la educación. Yo creo que debemos trabajar de manera conjunta todos los parlamentarios de las fuerzas políticas con sus mejores cuadros en experiencias en educación para que ellos puedan aportar no solamente en el recurso humano, que es importante, también en la infraestructura, la tecnología y en nuestros alumnos, porque ellos son el futuro de nuestro país. Entonces, me viene esta frase, ¿no? Un país educado es un país desarrollado. Si nosotros no apostamos por la educación, no vamos a poder salir de esta crisis que tiene nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que aquí, más que hablar, tenemos que comprometernos en operativizar esos puntos importantes. Y mirando para atrás, congresista, ¿usted puede considerar que esta crispación de la que hemos hablado, este enrarecimiento del ambiente político, podría haberle costado el cargo al señor Saavedra, por ejemplo? Si es que no hubiese habido este ambiente, de repente el fujimorismo lo hubiera dejado continuar con el trabajo que estaba haciendo. El señor Saavedra viene de un gobierno anterior, donde tenía serios cuestionamientos y definitivamente él se le cuestionó porque tenían evidencias de también actos de corrupción, se le pidió información de las considerables porcentajes de presupuesto en lo que era consultorías, asesoría, supervisión, prensa, medios de comunicación, y no nos daban información y era un presupuesto considerable y priorizaron esta parte de asesoramiento y no priorizaron al recurso humano que eran los docentes, que han sido maltratados, postergados, y frente a esta presión, recién el gobierno bien que mal había una idea de meritocracia, ¿no? De por medio. ¿Iba usted a dar el tema educativo es complejo y tiene varias aristas. Solo para darte un datos precisos, por ejemplo, en PRONIET, el déficit en infraestructura, estamos hablando de 60.000 millones. 100.000 millones. 60.000 millones, según versión del director. 100.000 o sea, se requiere 60.000 millones para poder atender... Porque solamente le asigna 1.500 millones, de los cuales casi 600, 700 millones son proyectos de continuidad. O sea, en realidad el Estado solo invierte un promedio de 700, 800 millones, pero también hay un problema de inversión ahí. En el otro aspecto que es muy importante, hay que desarrollar la currícula, la educación bilingüe intercultural para poder desarrollar en cada región de acuerdo a sus propias realidades, el compromiso de los maestros. Acá hay una experiencia previa del señor Vizcarra que hay que revalorar porque hay que reconocer lo bueno que se ha hecho. Por ejemplo, se pagó la deuda social en Moquegua. Ahí intervino su relación con la empresa minera. Fue a través del acuerdo que llegó con la empresa Quellaveco para generar un ingreso para el gobierno regional y con ello asignar la deuda social de los maestros que está postergado durante tantos años. Se ha judicializado, Mijail, han ganado en un juicio y el Estado no quiere pagarles a los maestros como le corresponde por 25 o 30 años de servicio, por luto y sepelio. ¿Usted considera que el Estado tendría que pagar todas las deudas que ha asumido de manera judicial? El Estado debería pagar todas las deudas, en principio, como premisa. ¿Usted pagaría Evidentemente, es... También, por supuesto, separado eso, ¿no? Pero hay que hacer la diferencia. En el tema educativo ha habido serias postergaciones y la movilización social del año pasado prácticamente nos ha hecho perder el año escolar. Sí, la recuperación de clases en enero o a fines de diciembre no va a ser lo mismo que unas clases normales. Los maestros son el último escalafón en la carrera pública. Y eso tiene que mejorar. Además, ¿no?
están encargados de lo más importante que Pero tiene tienen que nuestra dejarse sociedad, evaluar que son también, nuestros niños. ¿no? Que se Pero, evalúe, por por supuesto, supuesto, sí, por pero de manera competencias, por vinculante. capacidades. Esa idea que en los el maestros aula. plantean de que los van Pero a solo para evaluar, terminar. pero que si la evaluación no es vinculante, que la evaluación tiene que ser vinculante, creo que todos nosotros Exacto. somos evaluados de manera vinculante, ¿no? Es importante la evaluación. ¿Cómo eso pero de también vinculante? Que si no pasas la evaluación, te vas. Claro, Pero- es después de 1 o 2 intentos, Claro, pero ¿no? yo creo que la capacitación, la formación de un profesor no es para votarlo, sino para mejorar la educación. En la ley de educación del presidente Belaunde no había esto de que si no pasa el profesor afuera, sino Hay que una- se hacía Pero con todo- el objeto de mejorar el nivel del profesor Así y mejorar por lo La evaluación Pero no todo es para pasa despedir, por el- es para Entonces mejorar yo creo los que ese procesos. modelo medio Hay una- punitivo ¿Ya? no ha funcionado. ¿Qué vas a capacitar o le vas a pedir un rendimiento a un profesor que ganaba 800, 1000 soles? No se puede. Pues. Colegas, el problema- hay una el política, magisterio, hay el una magisterio política. el problema es el tipo de Vamos a evaluación. ordenar un poquito cómo está. Una cosa muy importante, hay una política pública de Estado para la educación, que es el proyecto educativo nacional, que lo tenemos ya al 2030. Cada gobierno tiene que respetar. Ir avanzando. ¿Y cuál es el principal objetivo de este proyecto educativo nacional? Resultados y oportunidades de calidad para todos los estudiantes. Vale decir, el de costa, el de sierra, de selva, de primaria, secundaria, tecnológica, universidad, se pide calidad de resultados en colegios públicos, en colegios privados. ¿Y qué se requiere para eso? Primero, todos los años educativos tiene que tener los chicos material de calidad, profesores de calidad, infraestructura de calidad. Entonces cumplamos y mejoremos esos proyectos en función a qué quiere el maestro. El maestro nunca ha dicho que no quiere ser capacitado, pero el maestro necesita recursos para capacitarse. El maestro requiere los medios y materiales para hacerlo. Estamos en la época de la tecnología, de la información, de las TICs. ¿Cómo va a ser posible que en las zona de costa todos lo tengamos y en zonas rurales, No, y en además, zona de en selva zonas rurales justamente hay estemos maestros que ganan 1000 soles y que tienen que gastar la mitad de de su sueldo en su llegar plata, al de su colegio. plata. Eso hay que cambiar. Y otro factor que me Sin parece duda. fundamental, la educación no es solamente para el tema educativo, maestros, directores y padres de familia, es la sociedad que educa. Por lo tanto, todos tenemos que tener ese compromiso con la educación. ¿Y qué significa que la sociedad tenga compromiso con la educación? Es educación en el hogar, es educación con los medios de comunicación, es educación en toda esa malla tolerancia, ¿no? curricular. Ahora- El tema de tolerancia y los principios que los toca acá, ¿no? La equidad Acá de habla- género, que es muy Así importante, es, que y que la quieren pretenden eliminar. retirar cuando Y no se por nos va a otro ayudar. lado, algo crucial y fundamental, y es que ¿cómo se ejerce ciudadanía sin educación? No, imposible. 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 Solo Ahora, un detalle en el sí, tema de mira. evaluación. Muchas veces se ha restringido la evaluación al nivel cognitivo. En el caso de los maestros hay que evaluar en varios niveles. Está bien el nivel cognitivo, pero también el tema procedimental, la capacidad de desarrollarse en una aula En de un clase. aula, ¿no? La Y sobre pedagogía. todo el tema actitudinal, que los conocimientos trasciendan al tema de la formación. Claro, pero no basta Ahí es con donde tener vamos a conocimientos, llegar. sino con cómo Por uno supuesto, los hace son varios permeables a los niveles, alumnos. porque al final tú tienes estos aparatos y el tema cognitivo lo puedes tener como un auxilio, pero lo más importante es la manera, la se metodología, enseña. la pedagogía de cómo va a Correcto. enseñar el maestro, y ahí debería abordar la evaluación. Sí. Bueno, Hay por que lo menos, reivindicar sí. al magisterio. ¿Ah? Así Un es. segundo aspecto en educación es la alimentación, mi querido Micaela. Sin duda, la anemia está en La un anemia punto está en- brutal, ¿no? O sea, eso hay que atacarlo porque Sí, los con- niños con van anemia nadie va a y aprender por más nada, que de le acuerdo, enseñes de acuerdo. maravillas, no van a aprender. Y eso debe estar en la plataforma. Y lo tercero, creo que se han comprometido a dar alimento para los chicos de Sí. secundaria, ya no Que es solamente vital. para Lo de la iniciales. jornada escolar completa para que se y en atienda tercer a lugar, través yo del creo hogar. que es el asunto del internet. ¿No? Porque sin internet No, y aún no está no, de acuerdo. pues. No hay competitividad, estamos de acuerdo. esto de la extensión de del internet, Del ancho de banda, ¿no? el ancho La fibra óptica. se comprometieron Ya se desarrolló el las proyecto de fibra empresas óptica. de telefonía hace como 800.000 años atrás y no les ha dado la gana. Ese es el tema de la equidad. Deben 6.000 millones de soles al Y es- país. es Y no importante pasa nada, ahora o sea el que hay tema. una impunidad, les dan ventajas, les perdonan impuestos y pobre ciudadano que haga lo mismo, lo meten a la cárcel. Entonces eso también tenemos Pero que también cambiar. ahí está Bueno, implicado el entonces, Poder les Judicial. Les quiero plantear, Claro que sí. por favor, hacer una pausa, Sí. porque ya estamos a las 11:50 y vamos a regresar, ustedes no se vayan, a hablar rápidamente con nuestra mesa sobre el gabinete y quienes deberían integrarlo de acuerdo con cada bancada. Corte y volvemos. Bien, estamos
Aquí de vuelta pide defensa para Mamani, el congresista Johnny Lescano. No, el que estaban diciendo acá. ¿Será que Mamani tiene un video del congresista Lescano? No, mi paisano. Hablando de habrá piqueos. grabado 20, 30 veces. Nunca hablando de piqueos. No, de ninguna Qué manera. horror. Bueno, vamos a hablar, habiendo terminado el análisis de los puntos fundamentales que planteó el presidente, del gabinete. ¿Quiénes creen ustedes que dicen que acá la congresista podría ser ministra? Se ha dicho ahí, no sé si ha habido algún acercamiento, usted nos dirá. Yo solo espero, eso depende de mi bancada, pero yo solo espero que la... Bien política esa respuesta, congresista. Sí, ¿no? ¿Ah? Que la- Si el pueblo lo pide. O no, está autorizando que la No, nombren es- ministra. es la está bancada. autorizando ya. Es la bancada la que decide. Y ya he sido invitada y con mucha... Y agradezco la confianza y siempre diré lo que tengo que decir. Pero ¿Ha sido invitada considero... por el señor Vizcarra? No, he sido invitada por... El señor Buzinski. sí. Lo que es importante acá, digo yo. A mal palo se arrimar, ¿no? Es fundamental, grábense esto. No puede entrar a una cartera alguien que no conozca la cartera. Segundo, puede ser recontra hiper buen técnico, pero si no es político, si no es querido por la gente, aceptado por la gente, si no ejerce liderazgo en el sector, naca la pirinaca. Pero algo fundamental, y creo que ha sido uno de los problemas más graves de la gestión anterior. ¿Ustedes han visto articulación entre las carteras? Muy No, poco, ¿no? muy poco. Entonces, ¿cómo es posible trabajar lo que hemos hablado ahorita? Educación con salud tiene que ir de la mano. Inclusión Y con los social programas sociales, tiene ¿no? que De ir de la acuerdo. mano. Fíjate, un simple ejemplo. Pero tú hablaste de accesibilidad. Por lo tanto, transportes, comunicaciones. De acuerdo. Tiene que ser Incluso el articulado. tema del internet, ¿no? Claro. Es básico, Va todo a la mano. Entonces, imagínate la importancia, si es que queremos lograr impacto, la articulación no solamente entre las carteras, sino entre los niveles de gobierno. ¿Podrías tú atacar de manera debida la seguridad ciudadana sin el apoyo del gobierno central y solo entre gobierno local y regional? No, imposible. Pero, congresista, díganos, en opinión suya, ¿cuál debería ser la contextura de este nuevo gabinete? ¿Quiénes deberían integrarlo? O por lo menos, ¿qué tipo de perfiles espera usted ver en este gabinete? Yo espero, en primer lugar, buenas personas, excelentes técnicos y excelentes políticos. Pero lo vuelvo a repetir, la coordinación de las carteras para lograr impacto es ¿Y fundamental. APP aceptaría Y carteras? habría que, no hemos tratado el tema, siempre estos 2 primeros años hemos dicho dedicarnos a nuestra labor legislativa. Por ejemplo, solamente en proyectos anticorrupción tenemos más de 20 proyectos guardados que no salen al debate. Entonces, en ese contexto, yo creo que no se puede descuidar gobiernos locales, gobiernos regionales que están cerca con la población, pero que no solamente requieren de transferencia de fondos, sino de transferencia de capacidades. Quienes revisen esos expedientes técnicos para que después no haya un adicional, otro adicional, otro adicional, que ustedes ya saben en qué deriva, de la misma manera. Cómo es que inclusión social llega a los colegios. Ajá. Y cómo se reparte no solamente a la primaria y a la secundaria, cuando se ve en el terreno de los hechos cómo se debe de hacer. acuerdo. Acción Popular, ¿cómo ve este gabinete? ¿Quiénes deberían integrarlo? ¿Aceptaría Acción Popular una cartera? No creo que nosotros aceptemos. Vamos a apoyar al gobierno desde el Parlamento Nacional. ¿Y qué perfiles considera usted que tendría que tener este gabinete? Distintos a los ministros que han pasado, ¿no? Totalmente distinto, algo así, ¿no? Que no estén vinculados a intereses subalternos o privados, que no sean pues lobistas, que trabajen por interés nacional. ¿Ni lo dejaría? Darle, no sé a quién yo dejarlo, ¿ah? Porque todos hoy día hemos visto que no se han desempeñado adecuadamente, ¿no? Y consecuentemente yo creo ¿Y la que en ministra eso... Choquehuanca? Bueno, Ana María quizás ha hecho un esfuerzo, pero General Romero, de repente. el señor Vizcarra, presidente, ha dicho, Se van voy a todos. cambiar. Entonces, ¿para qué especulamos ahí, no? Entonces especulemos del otro lado. Sí, ¿Quiénes sí. deben integrar Yo no sé, pero hay que darle libertad al ¿Y presidente qué para chismes ha que... escuchado ahí en los pasos perdidos? Creo que dice que van a proponer algo Fuerza Popular, es lo que me han dicho, que caramba. ellos van a Te poner están preguntando algunos... y tú tirando la pelota. Así que le damos la Te han primicia, tirado la las primicia cosas, capaz Como la oreja a... Flores, tienes que parar y... Claro. Denos pues la primicia, congresista. ¿A quiénes van a proponer? No, Lescano sabe más que yo de mi bancada, no lo sé. De repente está ahí Porque estaban chuponeando. muy entusiasmados esta Lo que mañana, nosotros digamos, como el no, presidente. no, Está bien, ¿no? Pero ella puede darnos la primicia. Si, Lo que qué nosotros ministros hemos van a entrar. dicho, y ustedes saben que nosotros somos consecuentes y no cambiamos lo que decimos y lo que hacemos, hemos dicho que nosotros nos ha elegido para hacer una oposición constructiva, responsable. Nosotros no vamos a ser parte del co-gobierno.
Lo que nosotros hemos pedido, y personalmente no lo hemos discutido en bancada, pero yo he dicho que lo dejemos al presidente, que tome la libertad y tome el tiempo necesario para que él evalúe las carteras ministeriales, que escoja de repente una terna para cada cartera ministerial, que tengan el perfil, pero que también a la vez tengan experiencia en la función pública, porque lamentablemente los ministros anteriores han tenido experiencia en la parte privada, y la parte privada no es igual que la función pública. Entonces eso ha sido un limitante. De repente pueden tener muchas ganas de hacer algo, pero si no conocen el sector público, entonces ahí estamos retrasando procesos. El otro punto también importante, sí, Mijael, para terminar esto, es importante también que no solamente sea el ministro, sino que también el ministro que sea seleccionado escoja su equipo, porque a veces el ministro tiene todo... Buenos viceministros, sí, porque ahí en los funcionarios nosotros vemos que a veces cambian de ministro, cambian de ministro y todo el mando medio permanece. Así es. Y esos son los que están ahí agarrados en su silla, y empiezan los negociados, empiezan a destrabar, empiezan a esconder documentos, empiezan a pedir un cambio, una serie de cosas que verdaderamente... Fuerza Popular tiene una serie de cuadros. ¿Alguno de estos cuadros podría ser convocado por el señor Vizcarra? Yo creo que ninguno de las bancadas en este momento debe ofrecerse, porque desde el mismo hecho... Sería un buen gesto de conciliación. Del mismo hecho de ofrecer la disposición, ya lo estamos ya presionando o direccionando a el presidente para que considere. Ahí no estoy de acuerdo, porque yo creo que él... Vean, nosotros estamos abiertos. Podemos colaborar, yo creo o no podemos colaborar. Ahí está Lescano, dice que puede colaborar. No, puede decir no. No, yo he dicho que pueden colaborar con no. Los que creen que pueden colaborar, el presidente los llamará. Los que decimos que no nos llamará a colaborar. Yo creo que él debe tener libertad para... Entonces, acá tenemos a la ministra de la Mujer, el canciller, de Justicia. Usted de Justicia. Él sabe anticorrupción. ¿Usted no sabe si aceptaría o no? Yo te digo y te repito que esas son decisiones de bancada. Pero sí te digo una cosa. Ya entre gitanos no vamos a leer las manos, que sí. Exacto. Pero te digo la veo bien de ministra de Mujer, ¿eh? Pero te digo una cosa. Mira, y escucha esto que es fundamental. A mí me encantaría que fueran gentes de regiones, que conozcan la realidad nacional. Bienvenido Ramírez, canciller. No, pero permíteme, Mijael. Considero esa gente de regiones que conoce no solamente el territorio, sino la gestión del territorio, versus la ayuda desde el gobierno central. La haría linda, mi querido amigo Martín Vizcarra. ¿Y alguien como Yamila Osorio, por ejemplo? Yamila es ejecutiva, es carismática. Su gestión termina ahorita, ¿no? Ella podría sumarse al poder ejecutivo. Sí, yo creo que sí. Y Yamila tiene una ventaja comparativa, ¿no? Que es... tiene una muñeca para poder lidiar. Es política, muy buena política, ¿no? Para terminar, era importante que más allá de la prerrogativa constitucional que tiene el presidente de elegir a sus ministros, y tiene toda la libertad, nosotros en el Nuevo Perú nos interesan los temas centrales y queremos que el gobierno asuma, por ejemplo, todo este tema de una agenda mínima económica para la reactivación del país, de la misma manera para la lucha contra la corrupción. Nosotros queremos abordar los temas en el Nuevo Perú, más allá de las personas, porque tiene que trascender esos temas en el gobierno. Evidentemente sobre la base de esos temas... No te vas a avanzar, por más que le pongas... Pero definiendo esos temas... Definiendo los temas, las prioridades, puedes definir el perfil de manera mucho más adecuada. Porque caso contrario vas a tener que adaptar y vas a tener ministros que se van de un lado a otro lado. A la gente le tengo que pedir disculpas porque ya son las 12:01 de la noche. Se ha pasado rápido. Disculpe usted, este fin de semana nos vamos a ir un poco más tranquilos porque la semana, tenemos que decirlo, termina mejor de lo que empezó. Y además le hemos ganado a Croacia, así que tengan ustedes buen fin de semana. Un super equipo. Un equipazo. Y nos vemos el lunes a las 11 de la noche aquí en Contacto. Gracias por esos 2 goles. Chao.